bienvenida a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con un componente que es súper importante, pero que a veces pasa medio desapercibido en nuestra fisiología, el músculo liso. Exacto. Ese trabajador silencioso, ¿no? El que está ahí, operando detrás de escena en nuestros órganos internos. Tenemos aquí unos extractos de un texto de fisiología bastante detallado que explica cómo funciona este músculo tan particular. La idea es meternos a fondo, ¿no? Sí, tratar de desentrañar un poco sus secretos. Claro. ¿Qué lo hace distinto, por ejemplo, del músculo que usamos para, no sé, levantar algo o caminar? ¿Y cómo hace para contraerse de forma tan eficiente y por tanto tiempo? Es increíble. Esas son las grandes preguntas. Hay diferencias muy interesantes. Bueno, prepárense porque vamos a descubrir algunas cosas bastante sorprendentes. Mecanismos muy ingeniosos. Ok, empecemos a desmenuzar esto. Dale, vamos. Para arrancar, si comparamos, como decía, el músculo liso con un bíceps, por decir algo, ¿qué es lo primero que salta a la vista? O bueno, bajo el microscopio. Mira, la diferencia más obvia es la estructura, el tamaño. Las fibras del músculo liso son realmente chiquitas. Hablamos de 1 a 5 micrómetros de diámetro y de 20 a 500 de largo. O sea, minúsculas. Muy pequeñas. Compáralas con las del músculo esquelético, que pueden ser hasta 30 veces más gruesas y cientos de veces más largas. Y el otro punto clave, que se ve al microscopio, no tienen las estrías. Ah, las rayitas esas características. Esas mismas. El músculo liso no las tiene, por eso se llama liso. El esquelético y el cardíaco sí las tienen, por eso son estriados. Que no tenga estrías, ¿eso significa que funciona de una manera totalmente distinta? Uno piensa, bueno, músculo es músculo. No. El principio básico de la contracción sigue siendo el mismo. La interacción entre los filamentos de actina y miosina que generan fuerza. Eso es universal. Ok, la base es la misma. Pero la organización interna, cómo están dispuestos esos filamentos, ahí sí es muy diferente. No tienen esa estructura tan ordenada en sarcómeros que vemos en el músculo estriado. Claro, la estructura repetitiva del sarcómero. Exacto. Acá la disposición es más irregular, menos geométrica, digamos. Y esa falta de orden aparente es justamente lo que le da propiedades únicas, ¿no? Adaptadas a funciones como mantener el tono de los vasos o mover la comida por el intestino. Entendido. O sea, la estructura a nivel micro es distinta. Y el texto dice que ni siquiera todo el músculo liso es igual. Habla de tipos unitario y multiunitario. ¿Qué significa eso? ¿Hay como subcategorías? Justamente, es una clasificación muy útil, sí. Se basa en cómo se organizan y cómo se controlan las fibras. Básicamente, hay dos grandes tipos. A ver. Primero, el músculo liso multiunitario. En este caso, cada fibra muscular lisa es como una unidad independiente, ¿sí? Separada de las otras. Ajá. Funcionan individualmente, parecido a las fibras del músculo esquelético. Cada una suele tener su propia terminación nerviosa y su contracción depende principalmente de esa señal nerviosa directa. Como soldaditos individuales esperando órdenes. Algo así. Ejemplos claros. El músculo ciliar del ojo, que nos ayuda a enfocar. El músculo del iris, que cambia el tamaño de la pupila. Y también los músculos que erizan el pelo, los piloerectores. Ah, la piel de gallina. ¿Esos son multiunitarios? Ok, entiendo. ¿Y el otro tipo? El otro es el músculo liso unitario. También se le llama visceral o sincitial. Y acá, bueno, la cosa cambia bastante. ¿Cómo funciona este? Aquí cientos o miles de fibras están juntas, en láminas o haces, y actúan coordinadamente, Ok, como una sola unidad funcional. todas juntas. Exacto. Sus membranas están conectadas por unas estructuras llamadas uniones en hendidura, o gap junctions. Son como túneles chiquitos. Ok. Esos túneles permiten que los iones, y por lo tanto la señal eléctrica, pasen rápido de una célula a la otra. Así, la excitación se propaga por todo el grupo de fibras, y la fuerza que genera una célula se transmite a las vecinas. Como una red. Como una red, sí. Por eso se llama visceral, porque es el que encontramos en la mayoría de las vísceras. El tubo digestivo, las vías biliares, los uréteres, el útero, muchos vasos sanguíneos. Tiene lógica, para que el órgano se contraiga como un todo. Claro, y otra cosa importante de este tipo unitario,
puede ser estimulado no solo por nervios, sino también por hormonas o incluso por el simple estiramiento mecánico del órgano. Qué interesante. O sea, uno es como interruptores individuales y el otro como una ola que se propaga por toda la red. Muy lógico para órganos que necesitan una contracción amplia, coordinada, como el útero o el estómago. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, antes mencionaste actina y miosina. En el músculo esquelético, recordamos, el calcio se une a la troponina y eso como que destapa la actina para que la miosina interactúe, ¿no? Así es, ese es el mecanismo clásico. Pero el material dice, y esto me llamó la atención, que el músculo liso no tiene troponina. Entonces, ¿cómo se regula? Si falta esa pieza clave del interruptor. Acá se pone bueno, me parece. Y efectivamente, es una de las diferencias más significativas y revela un mecanismo de control totalmente distinto, muy ingenioso, la verdad. A ver, ¿cómo es? En lugar de troponina, el músculo liso usa otra proteína reguladora. Se llama calmodulina. Hay mucha calmodulina en estas células. Calmodulina. Ok, otro nombre para recordar. Sí, y la secuencia de activación es diferente. A ver si la podemos seguir. Dale. Primero, igual que en el otro músculo, se necesita que aumente el calcio. Los iones calcio, CA2 puntos, dentro de la célula. Pero acá hay un detalle importante. ¿Cuál? A diferencia del esquelético, que usa mucho sus reservas internas de calcio guardadas en el retículo sarcoplásmico, Ajá. el músculo liso depende mucho más del calcio que entra desde afuera de la célula, desde el líquido extracelular. Cuando la célula se estimula, se abren canales de calcio en la membrana y el calcio entra. También libera un poco de su retículo, que es más chiquito, más rudimentario. Ok, o sea, la principal fuente de calcio es externa. Mayoritariamente externa, sí. Segundo paso. Esos iones calcio que entraron o se liberaron se unen a la calmodulina. Se pegan a la calmodulina. Exacto. Tercero. Este complejo que se formó, calcio más calmodulina, se une a una enzima clave y la activa. La enzima es la quinasa de la cadena ligera de miosina. Se la conoce por las siglas MLCK. MLCK, quinasa de la cadena ligera de miosina. Un trabalenguas casi. Jaja, sí. Bueno, la MLCK activa algo fundamental. Usa energía del ATP para pegarle un grupo fosfato a una parte de la cabeza de la miosina, a la llamada cadena ligera reguladora. Es un proceso de fosforilación. Le agrega un fosfato a la miosina. Eso es, y acá está la clave del control. Solo cuando esa cadena ligera está fosforilada, la cabeza de miosina puede pegarse bien a la actina y hacer los ciclos de puentes cruzados que generan la fuerza y la contracción. ¡Wow! O sea que, a ver si entendí bien, el calcio sigue siendo el que prende todo, pero la cadena de mando es diferente. Exacto. En vez de actuar sobre la troponina en la actina, el calcio activa a la calmodulina. Esta activa a la enzima MLCK y la MLCK es la que enciende la miosina pegándole ese fosfato. Precisamente, es como un interruptor químico, pero sobre la propia miosina. Y que el calcio venga sobre todo de afuera explica por qué el músculo liso depende tanto de cuánto calcio haya afuera de la célula, ¿no? Exactamente. Eso lo hace muy sensible a los niveles de calcio extracelular. Y para relajarse, ¿cómo es? ¿Se saca el fosfato? Para la relajación hay que revertir todo. Primero, bajar el calcio dentro de la célula. Hay una bomba de calcio, que gasta ATP, y saca el calcio afuera o lo devuelve al retículo. Ok, baja el calcio. Cuando baja el calcio, se separa de la calmodulina, y la MLCK se inactiva. Pero ojo, eso no alcanza para detener la contracción si la miosina sigue con el fosfato pegado. Ah, claro. Ahí entra otra enzima, la miosina fosfatasa. Esta enzima está ahí, en el citosol, y su trabajo es quitarle el fosfato a la miosina, desfosforilarla. La desenchufa, digamos. Algo así. Una vez desfosforilada, la miosina ya no interactúa bien con la actina, se detiene el ciclo de puentes y el músculo se relaja. Qué complejo. Un sistema de doble llave enzimática. Una quinasa que fosforila para activar y una fosfatasa que desfosforila para desactivar. Y todo manejado por el calcio. Fascinante. Es un sistema de regulación muy fino. Ahora, el material le da mucha importancia a comparar las propiedades funcionales. O sea, cómo trabaja el músculo liso versus el esquelético. Habla de velocidad, duración, energía. ¿Cuáles son esas diferencias clave en el funcionamiento?
Sí, esas diferencias son cruciales para entender por qué tenemos músculo liso donde lo tenemos. Son varias cosas importantes. A ver, Primero, el ciclado de los puentes cruzados es lento, muy lento. La velocidad con que las cabezas de miosina se pegan, tiran y se sueltan de la actina es muchísimo menor. ¿cuánto menor? Las estimaciones varían, pero puede ser entre 10 y 300 veces más lento que en el músculo esquelético. Se cree que es porque las cabezas de miosina en sí mismas rompen el ATP, la actividad ATPasa, mucho más despacio. Ok, mucho más lento el ciclo. Segundo, y como consecuencia directa de eso, necesita muy poca energía para mantenerse contraído. Se calcula que gasta unos 110 y 300 veces menos la energía que usaría el músculo esquelético para mantener la misma fuerza. ¡Wow! Eso es súper eficiente. Extremadamente eficiente. Es vital para la economía del cuerpo. Imagínate los vasos sanguíneos manteniendo el tono todo el día, o un esfínter cerrado. Si gastaran como el músculo esquelético sería imposible metabólicamente. La palabra clave es eficiencia. Claro, no podríamos sostenerlo. Tercero, el inicio de la contracción es lento y la contracción en sí es prolongada. Tarda más en empezar a contraerse después del estímulo, quizás 50 a 100 milisegundos. Y tarda más en llegar a la fuerza máxima, medio segundo tal vez. Más perezoso para arrancar. Jaja, sí. Y la contracción dura mucho más. Típicamente 1 a 3 segundos para una sola sacudida, pero puede variar muchísimo, hasta 30 segundos a veces. Nada que ver con la contracción rapidísima del esquelético, que es una fracción de segundo. Lento para empezar, lento para terminar. Exacto. Cuarto punto, y esto sorprende, la fuerza máxima de contracción puede ser mayor. ¿En serio? A pesar de ser más lento y tener menos miosina, dice el texto. Sí. Si medimos la fuerza por área de sección transversal del músculo, el liso a menudo genera más fuerza. Los valores típicos son 4 a 6 kilos por centímetro cuadrado para el liso, contra 3 a 4 para el esquelético. ¿Y por qué? Se piensa que es, en parte, porque los puentes cruzados pasan más tiempo pegados a la actina en cada ciclo, como que más puentes tiran al mismo tiempo durante más rato. Mira vos, lento pero fuerte. Lento pero fuerte. Quinto, el mecanismo de cerrojo o latch. Esto es fascinante y súper importante para la eficiencia. El mecanismo de cerrojo. ¿Qué es eso? Una vez que el músculo liso ya alcanzó una buena contracción, puede mantener esa fuerza, ese tono, por mucho tiempo, pero con una señal de activación continua muy baja y, lo más increíble, gastando poquísima energía, mucho menos incluso que la que gastó para contraerse inicialmente. Como que se traba. Es como si los puentes cruzados pudieran quedarse enganchados en un estado de alta fuerza pero bajo consumo de ATP, como ponerle un cerrojo a la puerta. Esto permite mantener un tono muscular durante horas gastando casi nada. Clave para los vasos, el intestino. Impresionante. Una eficiencia energética brutal para mantener tono. Totalmente. Y sexto, el fenómeno de tensión-relajación. Es una capacidad de adaptarse a los cambios de longitud, sobre todo en órganos huecos como la vejiga o el estómago. ¿Cómo funciona eso? Si el órgano se estira de golpe, porque se llena, la presión adentro sube, ¿no? Pero después de unos segundos o minutos, el músculo se acostumbra a esa nueva longitud estirada, se relaja un poco aunque siga estirado y la presión vuelve a bajar cerca del nivel original. Se adapta al nuevo volumen. Exacto. Y lo mismo si se vacía rápido. Esto permite que la vejiga, por ejemplo, almacene cantidades variables de orina sin que la presión se dispare o caiga demasiado. Es una adaptación muy útil. Realmente increíble. Si lo resumimos, es como el especialista en resistencia del cuerpo. Lento, pero fuerte, súper eficiente en energía y además adaptable a los cambios de tamaño. Tiene todo el sentido para las funciones que cumple, ¿no? Regular cosas internas, movimientos lentos, sostenidos. Exactamente. Es un diseño biológico optimizado para esas tareas. Y con toda esta maquinaria tan particular funcionando, ¿quién da las órdenes? ¿Viene todo de los nervios, como en el músculo esquelético que movemos a voluntad? Ahí tenemos otra gran diferencia. El músculo esquelético, como decís, está bajo el control exclusivo y directo del sistema nervioso somático, el voluntario. Pero el músculo liso, recibe órdenes de muchos lados. Es una red de control mucho más compleja. ¿Más complicada? Más diversa, diría yo. Primero, está el control nervioso, pero del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y la conexión física es distinta. No hay placa motora como en el esquelético.
generalmente no es tan precisa. Las fibras nerviosas autónomas suelen tener como unas pelotitas o hinchazones a lo largo del axón, que se llaman varicosidades. Varicosidades. Desde esas varicosidades se libera el neurotransmisor, que suele ser acetilcolina o noradrenalina. Pero no se libera en una sinapsis perfecta, sino más bien en el espacio que hay entre las células musculares. Se llaman uniones difusas. El neurotransmisor como que se esparce y llega a las células. Menos directo, más como regar el jardín. Jaja, buena analogía. A veces, sobre todo en el multiunitario, hay uniones más cercanas, de contacto, pero lo difuso es muy común. Ok, control nervioso, autónomo y difuso. ¿Qué más? Algo fundamental, la excitación e inhibición dual. Los principales neurotransmisores, acetilcolina y noradrenalina, pueden tener efectos opuestos. ¿Cómo opuestos? Sí. La acetilcolina puede contraer el músculo liso en un órgano, pero relajarlo en otro. Y lo mismo la noradrenalina. Qué raro. ¿Y de qué depende? Depende del tipo de receptor que tenga la célula muscular lisa en su membrana. Hay distintos tipos de receptores para cada neurotransmisor. Algunos receptores activan la contracción, otros la inhiben. Y la distribución de estos receptores varía por todo el cuerpo. Por eso la misma señal puede hacer cosas distintas en lugares distintos. Ah, claro. La llave es la misma, pero la cerradura es diferente. Entiendo. Exacto. Luego están los potenciales eléctricos. El músculo liso unitario, el visceral, es eléctricamente excitable. Puede generar potenciales de acción. Como las neuronas o el músculo esquelético. Parecido pero distintos. Pueden ser en espiga, más rápidos, o con meseta, más largos, que se asocian a contracciones más duraderas. Y un detalle importante, acá el ion principal que genera el potencial de acción suele ser el calcio, no el sodio. Otra vez el calcio protagonista. Sí. Además, este músculo unitario a menudo tiene fluctuaciones espontáneas del potencial, como unas ondas lentas. No son potenciales de acción, pero si llegan a un cierto umbral, los disparan. Funcionan como marcapasos. Y también responde eléctricamente si lo estiras. O sea, puede autoexcitarse y responde al estiramiento. El unitario sí. El multiunitario, en cambio, generalmente no genera potenciales de acción que se propaguen. Se contrae por una despolarización local cuando llega la señal nerviosa. Ok, diferencias eléctricas también. ¿Y qué más controla el músculo liso? El músculo liso de sus paredes es muy sensible a lo que pasa en el tejido de alrededor. ¿Cómo a qué? A la falta de oxígeno, por ejemplo, o al exceso de dióxido de carbono. Así el tejido se pone ácido, a la presencia de sustancias como adenosina, ácido láctico, potasio. ¿Y qué hace el músculo liso con esa información? Generalmente, todos esos factores indican que el tejido está trabajando mucho y necesita más sangre. Entonces el músculo liso de la arteriola se relaja. Ocurre una vasodilatación, Ah, para que llegue más sangre con oxígeno y nutrientes. exacto. Y muchas veces esto pasa automáticamente, sin necesidad de que intervengan nervios u hormonas. Es una regulación local, directa, muy eficiente para ajustar el flujo sanguíneo a las necesidades de cada tejido, momento a momento. ¿Qué mecanismo tan elegante? Y finalmente, está el control hormonal. Hay un montón de hormonas circulando por la sangre que pueden afectar al músculo liso. Por ejemplo, Adrenalina, noradrenalina, que también actúan como hormonas, angiotensina 2, vasopresina, oxitocina, clave para el útero, serotonina, histamina, la lista es larga. y cada una tendrá sus efectos. Claro, se unen a receptores específicos en la membrana del músculo liso y pueden causar contracción o relajación. Lo interesante es que algunas hormonas pueden actuar incluso sin cambiar mucho el potencial eléctrico de la membrana, usando vías de señalización internas, los segundos mensajeros, o afectando directamente cómo se maneja el calcio dentro de la célula. Uf, qué red de control tan compleja. O sea que el músculo liso está como escuchando constantemente un montón de señales a la vez. Exactamente. Está atento a los nervios autónomos, a las hormonas que viajan por la sangre, a las condiciones químicas del tejido que lo rodea e incluso a la tensión física que soporta. Mucho más que el músculo esquelético, que básicamente espera la orden directa y ya. Muchísimo más integrada al medio interno. ¿Qué viaje hicimos? La verdad queda claro que el músculo liso,
que uno por ahí no le da tanta bolilla, es en realidad un tejido con unas adaptaciones súper especiales. Desde sus fibras chiquitas y sin rayas, pasando por ese mecanismo tan particular con calmodulina y la fosforilación de la miosina. La MLCK, sí. Hasta esa eficiencia energética increíble por el ciclo lento y el mecanismo de cerrojo. Me encantó eso del cerrojo. Es una de las claves de su función tónica. Y para terminar, toda esa red de control compleja. Nervios, hormonas, química local, estiramiento. Todo junto. Correcto. Es un ejemplo perfecto de cómo la biología optimiza un sistema para tareas muy específicas. Contracciones largas, sostenidas, a veces de bajo nivel, con un gasto de energía mínimo y bajo un control súper fino y adaptado a muchas señales. Y son esas características las que permiten funciones vitales que ni registramos, ¿no? Mover la comida, regular la presión arterial a cada segundo, controlar cuánto aire entra, vaciar la vejiga, el parto. Exactamente. Entender cómo funciona nos da una idea de la ingeniería silenciosa y elegante que mantiene nuestro cuerpo andando todos los días. ¿Y con qué nos quedamos de todo esto? A mí me deja pensando en la diversidad y la inteligencia de las soluciones que encontró la evolución. El músculo liso es un campeón de la adaptación funcional. Sin duda, es un sistema fascinante cuando le prestas atención. Y les dejamos una pregunta para pensar, ¿no? Considerando esa eficiencia bárbara del mecanismo de cerrojo, eso de mantener fuerza casi sin gastar energía. Ajá. ¿Qué ideas podría darnos eso para diseñar, no sé, materiales nuevos o robots actuadores artificiales? Sistemas que necesiten mantener una forma, o una tensión, o una posición por mucho tiempo, pero gastando muy, muy poca energía. ¿Se imaginan? Es una buena pregunta. La naturaleza a menudo tiene soluciones que nos pueden inspirar mucho en la tecnología. Totalmente. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Fue súper interesante. Gracias a vos. Un placer. Hasta la próxima.